Hola, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar una sesión, continuidad de la sesión número 6, acerca de lo que es fraternidad, y nos vamos a enfocar en dos puntos muy importantes. Uno que tiene que ver con la relación con Dios y con la relación con nuestros semejantes. El concepto de fraternidad, lo comentábamos, que tiene que ver con, es parecido a hermandad, sin embargo, fraternidad es algo más alto. eh, digámoslo así, en el caso de algunas organizaciones donde se establecen vínculos de hermandad, podemos decir que esas organizaciones están emulando o tratando de imitar un concepto más alto, que es fraternidad. La palabra frater básicamente es hermano. Entonces, fraternidad tiene que ver con el concepto de vincularnos primero con nosotros mismos, tratar de integrarnos a nosotros mismos, de hermanarnos en lo que es pensamiento, emociones, sentimientos, y una vez tratando de integrarnos, hacer los puentes o los enlaces para conectarnos con los demás. De hecho, es claro que una persona que vive dividida, una persona que está conflictiva internamente, lo más probable es que genere conflicto hacia afuera. Entonces es muy importante este concepto y vamos a tratar de entender el por qué y para qué. ¿Por qué es importante la fraternidad? Armar comunidades fraternas, integrarnos a comunidades fraternas o ser elementos de fraternidad, fraternales, elementos fraternales en nuestra relación en la familia, en el trato, en el trabajo, por ejemplo, en la sociedad en general o con cualquier persona que establezcamos una comunicación, una relación. Lo más importante es buscar que seamos elementos de fraternidad, elementos fraternales, elementos que busquen armonizar, que busquen integrarse y que busquen en conjunto con la otra persona ejecutar o realizar ese sentimiento, esa relación, esa vinculación que va más allá de una simple asociación o una simple integración humana o de equipos. Entonces es muy importante el tema. Vamos a tratar de estudiarlo, de entenderlo y sobre todo de aplicarlo. Entonces, nuevamente, bienvenidos todos, todas a esta reunión que se hace, a esta sesión que se hace con mucho aprecio para todos y con el deseo de indagar más en el conocimiento que nos haga libres. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Voy a permitir compartir pantalla. El día de hoy tenemos una mecánica quizás diferente, donde se han establecido los puntos esenciales de la sesión y se han enriquecido con algunas imágenes. El día de hoy no tenemos participación a nivel grupal, vamos a continuar los siguientes sábados. Vamos a aprovechar este sentimiento de recogimiento, de integración, y vamos a pedirle a las jerarquías superiores, a los espíritus afines, que nos ayuden a desarrollar el tema y sobre todo que podamos asimilarlo adecuadamente. Muy bien, entonces con esta petición vamos a iniciar. Lección 6, fraternidad, y el tema que tenemos el día de hoy se refiere básicamente a lo que es nuestra relación con Dios. Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy y voy a permitir compartir esta pantalla. Nuestra relación con Dios. Se dice en la enseñanza del SEDEC que lo más importante es el conocernos a nosotros mismos, porque a través del conocimiento podemos llegar a entender, a comprender que somos una porción, una emanación de la divinidad y que nuestro papel es tratar de emular nuestro origen. Dice la pregunta, ¿hay algo más hermoso que la armonía de una comunidad de hermanos unidos en la tierra por el amor de Dios? ¿Habría algo más hermoso en la humanidad, en el planeta? Algo mayor
a ver o a contemplar la armonía que puede existir en una comunidad de personas, de hermanos que están unidos por el amor a Dios, el amor de Dios. De hecho, esta pregunta nos conlleva a que ese es el proyecto original, es el proyecto que tiene la Tierra y que todos nosotros estamos invitados a participar. Es interesante que el nuevo cielo, la nueva Tierra, que se pregona muchísimo en las religiones, tiene que ver con este concepto de fraternidad. Aprender a alinearnos con la voluntad superior, aprender a vivir en armonía, aprender a mantener los lazos de fraternidad, de solidaridad, de compasión, de bondad para con los demás. Ese sería el ideal y de hecho todo procura eso. Estamos en esta tierra y vemos todo lo contrario. Quizás vemos guerra, vemos conflictos, vemos desavenencias, vemos desesperanza. Sin embargo, se nos invita a todos a que independientemente de las circunstancias personales o mundiales, seamos protagonistas de esta red de fraternidad, de solidaridad, de este impulso que busca realmente que el cielo se establezca en la tierra, que la tierra se convierta en un planeta de luz, de fraternidad, de solidaridad, de amor. Entonces, tomando los textos de la sesión, de la instrucción, dice, el destino del género humano es la fraternidad universal. Es algo contundente. El destino de toda la raza humana, de toda la humanidad y de todos los planetas es básicamente la fraternidad universal. La hermandad es la expresión de la fraternidad que existe en la vida espiritual. Comentábamos que el concepto de hermandad, que muchas veces se usa en la Tierra, realmente es una expresión de la fraternidad que existe en los planos superiores. Digámoslo así, que siempre copiamos de lo de arriba, lo tratamos de establecer abajo, pero de una manera imperfecta. La misión en la vida de todas las personas, de todos los seres humanos, es aportar la conciencia del orden unitario del plano espiritual en el mundo material, en el hogar, en el trabajo, en el entorno social, en la comunidad. El efecto en los demás y en el propio corazón es ilimitado. Es importantísimo entender de que buscar perfeccionarnos a nivel interno, lo que llamamos reforma o transformación íntima o reforma moral, convertirnos en elementos de bien en todo momento, desarrollar esa conciencia de unicidad con Dios y con los demás, esa conciencia que tenemos internamente. Vamos a tratar la misión que tenemos realmente es venir a la Tierra y tratar de emanar esa radiación, tratar de mantener un pilar de luz en la Tierra, de convertirnos en elementos canalizadores de esa luz y con ese aporte colaborar en la elevación del planeta. Esto tiene un efecto muy amplio, muy positivo, tanto para los demás, pero particularmente el efecto es muy potente en el propio corazón, en el propio individuo. Hay comunidades religiosas, comunidades espirituales, comunidades de caridad, de fraternidad, comunidades de protección, por ejemplo, a los animales, a la tierra misma. Hay asociaciones, agrupaciones que buscan desarrollar este proceso de concientizar, de aportar un bien. Y normalmente en un planeta tan difícil, por ejemplo, en donde existen las guerras, siempre hay comunidades o grupos que procuran, por ejemplo, independientemente de la situación en que se encuentren los países involucrados, van a buscar, por ejemplo, rescatar a los enfermos. Van a buscar curar o sanar independientemente si es de un bando o del otro. Es decir, van más allá. Y eso es muy loable, muy grandioso, muy elevado. Y de hecho, en el plano nuestro, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de pareja, también tenemos esa posibilidad que independientemente de cómo se comporte la otra persona, cómo esté el entorno familiar, social, la intención real que estamos invitados a hacer es ser elementos constructivos, elementos positivos, elementos generadores de luz, porque es sabido que donde hay muchas sombras, mucha oscuridad,
La vela no se inmuta, la vela se mantiene, o la bombilla se mantiene iluminando, ilumina a los demás. Obviamente las sombras normalmente tratan de atacar el bien, pero si la vela o si la bombilla o la luz se mantiene viva, se mantiene con el deseo de irradiar su propia luz, está aportando al conjunto. Y esto es así, o sea, a lo largo de los siglos, la humanidad ha venido avanzando gradualmente en este proceso. Y nos corresponde hacerlo. Por eso, al mal tiempo, buena cara, por ejemplo, o cuando la cosa está peor, está difícil, nuestra reacción debería ser conectarnos con nuestra propia fuente a través de la oración, a través de la meditación, porque realmente la tormenta va a ceder, tarde o temprano tiene que ceder, pero lo que se nos invita es a ser partícipes de ese proceso de renovación y de cambio. Siendo fraternos, cuando buscamos desarrollar esa fraternidad consciente, Dios se hace presente a través de nosotros, en y a través de nosotros, en nuestra vida y comunidad. La principal necesidad del hombre es comprender la auténtica relación que nos une a los demás y al Creador. De hecho, se ha buscado y se ha tratado de entender cuál es lo más importante en la vida de un ser humano. Y la principal necesidad que tiene el hombre es tratar de entender, de comprender, no nada más con el entendimiento, sino con el corazón, cuál es la auténtica relación que nos une a los demás, pero también a nuestro Creador. Eso sería como el triángulo perfecto. Por ejemplo, Dios, yo, Dios, los demás. Formamos un triángulo perfecto. Y si ustedes se fijan en cualquier ámbito, está asociado con yo, o sea, mi vida, mi yo y mi yo interno, con Dios, cómo lo interpreto, cómo lo vivo, cómo lo experimento en el diario vivir, cómo me comunico con Él, y mi relación con los demás, que los demás son un reflejo de Dios, son una emanación también de Dios, y también están haciendo el mismo proceso que yo. Estamos tratando de captar la luz de Dios, de conectarnos con esa energía todopoderosa y tratar de ser elementos difusores, dadores, proveedores solamente del bien. Entonces aquí hay una imagen bien bonita, muy simpática, que dice, por ejemplo, la gente busca que después de muerto, por ejemplo, después de morir, tienen la intención de irse al cielo. La gente dice, bueno, ya estoy cansado de este infierno y me quiero ir al cielo cuando muera, ¿no? Y realmente el cielo, visto como algo alegórico, con ángeles, luminoso, donde hay orden, donde hay armonía, donde hay puro bien. De hecho es muy blanco, o sea, se pinta blanco, se pinta dorado, de luz, muy elevado, donde no hay lucha, donde no hay conflicto, donde ya no hay necesidad, por ejemplo, de trabajar. Obviamente, este concepto del cielo es un concepto bastante religioso, y más que un lugar, más que un punto en particular a donde vamos a llegar o podemos llegar, es una conciencia, es un estado de conciencia, de lucidez, y sobre todo de que esa conciencia la tuvimos que haber desarrollado estando en la tierra. O sea, no podemos esperar desarrollar la conciencia de luz, la conciencia crística de fraternidad, de solidaridad universal, estando en el cielo, porque precisamente, obviamente, un requisito para, entre comillas, entrar en ese cielo es haber sido un elemento de bien y de bondad, de compasión, un elemento de generosidad, por ejemplo, en la tierra. Y si esos requisitos no se cumplen, pues no subimos. Es decir, esto tiene que ver más con la conciencia. Entonces, en lugar de esperar ir al cielo, ser recibido en el cielo, lo que tenemos que hacer es ser el cielo en este plano, en esta realidad. Es aquí donde se necesita la luz del cielo. Y la luz del cielo es atraída o es traída por los que estamos aquí encarnados y que tenemos un poquito la conciencia despierta de que tenemos que ponernos las pilas y tenemos que aplicarnos, tenemos que transformarnos, la lucha interna de quitar el hombre viejo y irlo renovando por el hombre nuevo. Ese sería el objetivo. Dice, Dios es inmanente en todos nosotros. El vínculo que nos une a nuestros semejantes es el mismo que nos une a Él. Recordando el concepto del triángulo de yo, Dios y los demás, yo, Dios, los demás, yo y Dios, Dios,
los demás y yo, realmente hay una línea que nos conecta, hay un vínculo espiritual porque estoy hablando de lo mismo. O sea, Dios como energía creadora, generadora, como causa única de todo bien, yo como un representante, un embajador, un emisario, digamos, de Dios, un co-creador con Dios, y mis semejantes, que son las mismas personas o entidades que proceden de Dios como yo. De hecho, yo soy ellos. Yo estoy integrado a esa comunidad. Yo me estoy viendo ahorita aparte como en un triángulo, pero realmente yo estoy dentro del grupo de las personas a las cuales me refiero como mis semejantes o mis hermanos o mis otros yo, los otros que están en el proceso también de avanzar. Ahora, como Dios está dentro, o sea, la palabra inmanente es que está dentro, está intrínseco, está implícito, está dentro de cada uno de nosotros, de los seres humanos. Dios está en todos, entonces el vínculo que me une a mis semejantes es el mismo que me une a Dios. No hay diferencia. Entonces aquí vamos a comprender por el concepto muy importante que dice ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el núcleo perfecto que emana, genera todo el bien. Por eso se dice sobre todas las cosas. ¿Por qué? No es que no quiere Dios que busquemos un carro nuevo, una casa, una pareja, dinero, no. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas es tener muy claro que nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra en línea principal, nuestros ojos, nuestra atención y corazón debe de estar puesto en el núcleo de perfección, porque de ahí procedemos. Es nuestro Padre, Madre cósmicos. Entonces, obviamente, no es una obligación, no es que te estén diciendo, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque muchas veces no lo hacemos. Pero eso es como te conviene hacerlo. Te conviene priorizar a Dios sobre todas las cosas, porque las cosas son efímeras y las cosas son cambiantes y mutan. En cambio, la unidad, la unicidad, el concepto de la fuente, de Dios, siempre está presente. Entonces, por eso se dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante porque tú eres tu semejante, como a ti mismo. Ama a tus semejantes como a ti mismo, porque son imagen tuya, son ejemplo tuyo, son proyección tuya, son tus otros yoes, como le llamo yo. O sea, son tus hermanos, son esencias de la misma esencia. Tú eres esencia espiritual, uno, y los demás es lo mismo. Simplemente, si lo pudiéramos ver así, entenderíamos que los seres humanos somos como los focos de Navidad de diferentes colores, algunos más fundidos, otros no tanto, pero todos estamos enlazados con la misma serie de navideña. Cuando se pone en el árbol de Navidad, se prenden los foquitos, se encienden, unos se apagan, unos son amarillos, otros rojos, otros negros o azules, y lo cierto es que la energía eléctrica que procede de la fuente, del contacto, y este de una turbina, y este de la naturaleza, y este de Dios, nos dice que todos estamos siendo fluidos o siendo conducidos, somos corrientes de vida, y la corriente de vida que late en la otra persona es la misma que late en mí. La única diferencia es cómo uno va avanzando y otro avanza a mayor velocidad o menos en su evolución, pero todos somos lo mismo. Para Dios no hay diferencia entre Pedro y Juan o María y José. No hay diferencia. Entonces, el vínculo que nos une a nuestros semejantes realmente es el mismo que nos une a Dios. De hecho, todos estamos realmente conectados entre todos y conectados en medio con Dios como núcleo. Por lo tanto, fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo que hagamos al más pequeño de nuestros semejantes, a él se lo hacemos. Esto en el terreno bíblico es muy común. Se dice que lo que hagas al más pequeño de sus hermanos de Jesús, se lo haces al mismo. Y eso es así. O lo que hago al más pequeño o a otra persona que puede ser considerada inferior o rebajada en la sociedad como alguien que tiene poco recurso, que vive en pobreza extrema o que no tiene las características que debe tener un ciudadano modelo, o puede ser inclusive alguien que roba, alguien que hace vandalismo, por ejemplo. Se dice lo que se haga a otra persona, independiente del comportamiento de la otra persona,
Lo que importa es lo que tú haces de bien hacia la otra persona, de ayuda, de rescate. Por lo tanto, se lo haces a la otra persona, se lo estás haciendo a mismo Jesús, al mismo Dios, porque está conectado y porque esa persona, por muy mala que la veas o con muchos defectos que le veas, es una emanación de Dios, es una llama que está latiendo en el corazón, que está palpitando al igual que el tuyo. Entonces, no hay diferencia, no debería haber diferencia. Ahora, muchos quieren ayudar, por ejemplo, en la India hay muchos dioses, infinidad de dioses, y en la India, por ejemplo, les ofrecen fruta en el altar, les ofrecen leche, les ofrecen, bueno, en otras filosofías, animales sacrificados, por ejemplo, en la cultura israelí, holocaustos, ¿no? Mataban un becerro, una oveja, sacrificios sangrientos, y en épocas muy pasadas también se hacían sacrificios humanos. Y ello era para, digámoslo así, eh, halagar a Dios o quedar bien con Dios. Lo cierto es que Dios, entre comillas, nos dice, el mismo Jesús nos dice, que a Dios se le sirve sirviendo a los más pequeños, que son sus hijos. Por lo tanto, a Dios, que es inconmensurable, es algo intangible, es algo que no podemos tocar. Dios no necesita, digámoslo así, fruta o leche o semillas. Se respeta, obviamente. Dios no necesita sacrificios. Sin embargo, lo que Él pide es que te sacrifiques un poco tú para que puedas aportar a otro. La mejor forma de estar en armonía con Dios y servirle es con el trato a los demás. Nadie puede realmente amar a Dios si no ama a su hermano primero. Es decir, no puedo decir que amo a Dios, estoy lastimando a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a compañeros de trabajo, asociados, estoy siendo deshonesto, estoy haciéndole daño a alguien para obtener un beneficio económico, por ejemplo, estoy actuando de mala fe, entonces no puedo decir que amo a Dios si estoy irrespetando la dignidad divina del otro. Construir paso a paso, línea tras línea. De hecho, se espera que avancemos a nuestro ritmo gradualmente, pero que vayamos avanzando. Aún en la adversidad, con una palabra amable, equilibras a tu propio yo y al de los demás. Esto es muy común cuando, por ejemplo, entramos en conflicto, en dificultades, en lucha, y nosotros queremos tener la razón y entramos en rebeldía, en intolerancia, en conflicto con el otro, con la otra o con otro grupo de personas, entramos en pleito, en conflicto. Y nuestro papel fundamental es ser elementos de generadores o promovientes de una comunidad fraterna, de la fraternidad, de la armonía. Porque lo más importante es primero mantener mi paz, que eso me conecta a mi fuente, y segunda, que mi palabra, en lugar de echarle más leña a la lumbre, que sea echarle brisa de agua o rocío para aquietar la lumbre y para no seguir generando esa bomba que está a punto de estallar. Entonces, ese efecto de una simple palabra, un simple gesto, no atizar al fuego, o sea, no echarle más leña, preferiblemente mantenerse callado y no exacerbar una discusión, un conflicto, porque eso no lleva a nada, lleva a mayor conflicto, a mayor enemistad. Entonces, si mi principal objetivo es sintonizarme con mi Dios interno y con los demás, pues tengo que mantener esa paz, ese equilibrio, y eso aporta con una palabra, por ejemplo, amable, un gesto, un negarse a entrar en la lucha, en el conflicto, voy a colaborar, estoy siendo instrumento de Dios en esa situación. De hecho, se ve claro que, por ejemplo, en cualquier situación, por muy pequeña que sea, por ejemplo, en el conflicto con tu pareja o un conflicto con tu hijo o con tu vecino, la persona que está despierta y que está consciente técnicamente es el instrumento que está llamando a Dios a que se suelte, se deje conducir y actúe como si Dios mismo estuviera actuando a través de esa persona. Eso es muy importante, entender que Dios no opera propiamente como una mano invisible que pone orden, opera a través de sus elementos, agentes o sus ministros o sus representantes o sus diplomáticos, embajadores que somos nosotros aquí en la tierra.
Y pudiera uno pensar, es que ¿cómo es posible? Claro que es posible. De hecho, lo curioso es de que no siempre atendemos ese llamado de fraternidad, de solidaridad, de empatía, de negarse a generar más ruido, más disonancia, para mantener o empezar a establecer o a generar que crezca la armonía, la unidad, la fraternidad. Porque va hasta un punto para que las cosas cambien, un punto de luz en medio de la oscuridad, una palabra amable en medio de tanta discusión y tanto conflicto. Primero, escuchar la voz de tu conciencia para escuchar mejor la de los demás. Esto llamaríamos sintonizarnos con la fuente interna, con el yo superior, el yo soy, el yo real, el yo auténtico, la conciencia, la voz de la conciencia que opera en nosotros y está en silencio, pero una manera de escucharla es, obviamente, cultivando la oración, la meditación, la reflexión y aprendiendo a obedecer, aprendiendo a restringir ese potro exacerbado que normalmente está a punto de estallar y que quiere salirse con la suya, usualmente en alguna relación con los demás, en el deseo de sacar ventaja, por ejemplo. Primero hay que mover sintonizar adecuadamente la voz interna para poderla escuchar, más que escuchar la propia voz del ego, del yo, y más que escuchar la voz de los demás. Entonces, inclusive, más que caer en el atrapamiento de la apariencia, de la realidad que aparentemente está ahí muy fuerte, que está ahí amenazándonos, que está ahí puyando, o sea, puyándonos, buscando que entremos a la guerra, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, cuando hay una discusión, o cuando quiero algo y no se obtiene, o cuando mi hijo no me obedece, lo más importante es tratar de recordar que lo más importante es sintonizar la voz interior, la fraternidad, todo lo que ella conlleva. Entonces, de esta manera, aprendiendo a escuchar y a autocontrolarse, a autodisciplinarse, vamos a poder ser capaces de escuchar a los demás, inclusive de aportar lo que Dios quiere para ellos. Buscar sintonizar lo alto siempre, es decir, buscar sintonizar siempre a Dios. Amar y odiar no puede residir en el mismo corazón. Pareciera que sí. Por ejemplo, el corazón humano, que es como el representante de las emociones, un ser humano ama y odia, pero normalmente lo lógico, el sentido común es que el corazón es para amar, no es para odiar. El odio, digámoslo así, es un sentimiento egoísta. El amor es un sentimiento de comunitario, fraternal, de compartir. Por ejemplo, la palabra concordia se refiere con corazón. Entonces, increíble que en un corazón tenga sentimientos elevados de amor, de compasión, pero también permita que haya energías disonantes como el odio, como la discriminación, como la crítica, como el enjuiciamiento. Entonces, buscar que nuestro corazón sea una vasija, como un crisol, donde solo el oro pueda manifestarse, el bien, no la tierra, no lo sucio o lo degradante o lo que rebaja al ser humano. Y aquí hay una imagen bonita, bueno, interesante, cosas que estorban e impiden nuestra habilidad de oír la voz de Dios. Y aquí hay una como antenita interna, el silbo apacible y delicado de Dios, pero también hay antenas. Nuestro propio yo humano es una antenota y la realidad o las apariencias del plano, del mundo, donde hay ofensa, hay impulsos a la carnalidad, a la sexualidad desviada, a la bestialidad, a los instintos. Hay un sentido de rebeldía para no escuchar la voz interna y el orgullo que normalmente tenemos, el egoísmo. Entonces hay muchos elementos que procuran que estemos siempre como en estrés constante y permanente. Y es indudable que la voz de Dios siempre se deja oír, pero tiene que haber la búsqueda, el espacio que nos permita sintonizarla. Cuando una persona se ha entrenado en la oración y la meditación, aún en estas circunstancias puede tener esa conexión y puede poner orden al entorno, pero tiene que hacer el trabajo, el entrenamiento adecuado. Solo siendo conscientes del Espíritu Divino inherente en nosotros, tener conscientes de que Dios está en nosotros, podremos percibir al mundo, a nosotros mismos y a los demás, de la misma forma que Dios lo hace. Es decir, cuando
buscamos concientizar al Espíritu de Dios que mora en nosotros, buscamos vincularnos conscientemente con Él, hacerlo nuestro amigo, nuestro compadre, nuestra comadre, nuestro guía, nuestro elemento que siempre está presente, dormido y despierto. Cuando logramos eso, empezamos a vibrar más alto, empezamos a vibrar como Dios mayormente. Entonces, al ir subiendo de esa comprensión, nos reconocemos a nosotros mismos en primera instancia como instrumentos, como co-creadores con el Padre, como extensiones de Dios, y de la misma forma empezamos a ver a los demás, que lo hacen mal, que se equivocan. Oye, ellos son un reflejo perfecto de mí, porque yo también estoy en la misma, estamos en el mismo camino todos. Entonces, por ello se precisa mucho de la oración, que no necesariamente tiene que ser una oración leída, es a través de enciérrate en tu cuarto, ora a Dios que está en tu corazón y vacíate con Él, habla con Él, conéctate con Él, entrégale todo lo que eres tú, déjate conducir, ponte en sus manos. Y la meditación como un elemento de sintonizar y aprender a escuchar para alcanzar esa conciencia divina, esa conciencia auténtica. Muy bien. ¿Cómo podemos realmente conocer a Dios? Es una pregunta interesante. ¿Cómo podríamos conocer realmente a Dios? Lo podemos conocer, por ejemplo, en la naturaleza, viendo la naturaleza como obra directa de Dios, viendo, más que viendo, es disfrutando la experiencia de estar aquí, de tener un cuerpo que te obedece, de que no estás conectado con un contacto o con un cable eléctrico, el nacimiento de un niño, por ejemplo, la naturaleza, la belleza de las flores, el sol, el aire, la lluvia, el tener un alimento que consumir. Podemos estar comprendiendo o entendiendo ese amor tan infinito del Padre, pese a que contaminamos los ríos, pese a que no valoramos la comida, pese a muchas cosas. Lo cierto es de que Dios, como una entidad maternal, está siempre cuidándonos a sus hijos. Pero lo más importante de la respuesta o de la pregunta y la respuesta es esta. Edgar Cayce enfatiza, es muy enfático, es muy contundente al decirnos, solo podemos realmente conocer a Dios cuando nos relacionamos con los demás y tratamos de ayudarles siempre. Cuando nos relacionamos, nos vinculamos, nos integramos a los demás en una comunidad, en una relación fraterna. ¿Y fraternidad qué es? Es básicamente la intención de querer ayudar, de querer colaborar, de querer ser un instrumento de fraternidad, de hermandad, de integración, de solidaridad, de apoyo, de ayudar al otro como a mí mismo. Entonces, esta es como el texto o la frase más poderosa que podemos encontrar. ¿Realmente quieres conocer a Dios? Si quieres realmente conocer a Dios, empieza relacionándote con los demás y tratando de ayudarles siempre, de ser un canal de bendiciones, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer. O sea, nuestro papel es ser soles emanadores de la bondad de Dios, de los dones de Dios, del bien, independientemente de lo que los demás decidan hacer con su propia esfera de luz. Y aquí hay un texto que parece muy bueno, ad hoc a lo que estamos tocando. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, o no se reconcilia con su hermano, o no hace las paces, o no busca perdonar y perdonarse, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20. Juan 4:20. Dice, es que yo amo mucho a Dios. Lo pueden decir en la iglesia, por ejemplo. Pero esa persona va y tiene odio con su hermano por tierras o por lo que sea. Y no quiere perdonar, por ejemplo, a su hermana, a su hermano. Realmente está mintiéndose. Realmente se está autoengañando. Pues el que no ama a su hermano o a su hermana o a su semejante, porque no necesariamente es un familiar, pues el que no ama a su hermano, su hermana, su semejante, a quien ha visto, a quien lo ve físicamente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya, no tiene sentido y es válido esto. Muy bien, esta sería como la temática de este tema, esta
este enfoque particular de la relación con Dios. Suena muy interesante, es muy profundo y realmente no nos pide nada que no podamos hacer. Eh, por ejemplo, un concepto muy claro es buscar en todo momento que la voluntad de Dios se manifieste. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Es mantener la armonía, mantener la paz, es no generar mal, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con las emociones, y mucho menos con las acciones. No hacer al otro lo que no quieras para ti. Que no seas agente del mal, que no seas instrumento que mantenga el mal y que sea como proveedor del mal para el mundo, porque ya mal bastante tiene el planeta. Entonces tenemos que limpiar las aguas negras que nosotros mismos hemos contaminado, tratando de ser pozos de agua cristalina, de agua saludable, de agua que alimente y sane a los demás. Y de esa forma nos va a alimentar y sanar a nosotros mismos. Entonces, lo más importante es eso, tiene que ver con un concepto de disciplina, disciplina, disciplina. Voy a disciplinar mi ego, mi yo, mis pensamientos, así sea poquito a poquito, gradualmente, paso a paso, línea tras línea, ladrillo tras ladrillo. No necesito ser santo ni perfecto de la noche a la mañana, pero me doy cuenta que esa es la razón por la cual estoy aquí. Soy un agente enviado de Dios para aprender de mí mismo, para conocerme, para amar a Dios, o sea, mantener la unidad o reconectarme con Dios conscientemente, manteniendo la relación con Dios como lo más importante. Y la segunda relación más importante es con mi semejante. Entonces, el conócete a ti mismo, ¿para qué? Para integrarte a Dios, reconectarte con Él y ser un canal de bendiciones de Dios para los demás. Amar a tu prójimo como a ti mismo, porque los otros son tú y tú eres los otros. Estamos vinculados como una unidad. Entonces, muy importante, aquí una tarea clara es qué voy a hacer con esto. O sea, no que no llegue nada más a la mente, al intelecto y ahí se quedó. Tengo que hacer una valoración. Por ejemplo, cuál es mi relación con mi padre, con mi madre, aunque hayan muerto, aunque estén vivos, con mis hermanos, porque mi núcleo principal, digamos, al cual estoy llamado a ser elemento de fraternidad, es la familia, es lo que está más vinculado o más cercano a mí. Luego vendría el siguiente nivel, que podrían ser los amigos, los enemigos, los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces vamos en ese proceso, vamos fraternizando el núcleo para ir avanzando en los demás. Entonces, vamos a ver la responsabilidad de la comunidad. Esto de responsabilidad de la comunidad suena algo raro, porque muchas personas creen que el avance espiritual se da únicamente a través de los méritos propios. No sé, me viene a la idea, por ejemplo, eh, cuando una persona quiere avanzar espiritualmente y se mete a un convento, una religiosa, o un sacerdote, o no sé, un seminarista, o alguien que se va a la montaña y se va y se quiere aislar de lo que sería la comunidad o la ciudad que está contaminada, o el estar integrado a la sociedad me va a contaminar. Realmente no es así. El espacio del silencio, de la integración con Dios, se puede dar en tu propia habitación, en tu propio cuarto, en tu propio espacio. Y ese sería el silencio, el espacio de recogimiento interior que todo mundo tiene o puede tener. Es más, aún en el campo puede uno eso, puede uno ir a la montaña, puede uno estar donde esté y la conexión es inmediata porque Dios está directamente consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo. Pero tiene que haber una llamada a través de la oración, una demanda, una solicitud de que Dios se haga presente, anide en tu nido, o sea, Dios se haga presente en tu vida. Entonces sí es importante ese espacio, pero eso no significa que no vamos a buscar involucrarnos como un elemento, como un integrante de una comunidad, sea en el núcleo familiar, sea con la pareja, con los hijos, sea en el trabajo, sea donde sea. El ser humano necesita integrarse en comunidad, necesita vivir en comunidad, no puede vivir aislado. Imagínense que un foco de esa serie de Navidad se separa o se desincrusta o se separa de lo que sería el cable o los cables principales. Ese foco no va a encender. De hecho, Dios ha establecido
que esa serie de Navidad es un reflejo de lo que se procura, es que todos estamos conectados y el que ha avanzado más, que sirva al que está avanzando menos o el que necesita ayuda. De esa manera, el proceso de evolución se da. El que más sirve es el que más avanza. El que quiere ser más es el que sirve a los demás, a los más pequeños, por decirlo así. Pero eso no significa ser pequeño. Por ejemplo, un niño de primaria puede para nosotros ser pequeño, pero eso no le quita valor a su esfuerzo y está en un proceso, está en su edad. Por ejemplo, alguien que está en universidad puede ser mejor o estar en el posgrado mejor que nosotros, pero también nosotros somos valiosos porque estamos integrados todos. Cada quien está en su proceso, en su aprendizaje. De hecho, es más, tanto encarnados como desencarnados, todos estamos en un proceso de aprendizaje, de aprender a conocernos, de aprender, de aceptar autocorregirnos. Y podemos quizás brincarnos o tratar de brincarnos las pruebas, o tratar de hacer trampa, o tratar de aprovechar el tiempo en esta escuela, pues mal usándolo o haciendo daño a los demás. Pero eso se va a ir haciendo más grande y en un momento dado tenemos que encarar nuestra responsabilidad de creadores. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Está muy interesante, espero que les esté agradando y también importante que cualquier pregunta, cualquier comentario, lo puedan escribir ahí en YouTube, lo puedan externar y con todo gusto. La responsabilidad de la comunidad. Voy a leer por unos 3 y ya explicamos. Importante vivir en comunidad. Como decíamos, no podemos vivir aislados. Somos responsables de nuestro hermano. Realmente, cuando alguien se cruza en nuestra vida y tiene una necesidad o percibimos una necesidad, podemos cruzarnos de brazos y ser indolentes, es decir, bueno, es que no conozco a esa persona, no tengo un vínculo carnal, no es de mi familia, y hago como que no veo o hago como que no existe. Sin embargo, cuando alguien llega a nuestras vidas, a nuestra vida, hay una invitación de que podamos colaborar con la otra persona. Puede ser, obviamente, a través de cosas, a través de apoyar de alguna forma, pero muchas veces es a través simplemente de una palabra, de un aliciente, una palabra de esperanza, un saludo, una sonrisa, un deseo de buenos días, sincero, que sale del corazón, una sonrisa, por ejemplo, y podemos ayudar. Obviamente, si la persona pide ayuda o simplemente vemos que necesita, estamos en la posibilidad de apoyarlo porque es nuestro hermano. Ante Dios somos responsables de esa circunstancia, de ese hermano que está presente ahí y vamos a responder por él. O sea, tenemos que responder por él porque el que tiene mayor conocimiento no es para sí, es para compartirlo. El que tiene luz no es para sí, es para iluminar a otros que están en el sendero de la oscuridad y se están tropezando. El que tiene es para que lo dé, para que lo comparta y haga un beneficio, comparta su beneficio a otros. Entonces, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado y lo que estamos logrando es para ponerlo al servicio de los demás. Por lo tanto, sí somos responsables de nuestro hermano. Priorizar la fraternidad a través de la paz, el perdón y el amor incondicional, aun a quienes no nos corresponden, a quienes no están acordes a esto, o que inclusive pueden eh, no buscar o rechazar esto. La armonía de las esferas, la fuerza activa de Dios, trata de manifestarse en todos nosotros. Aquí hay un concepto muy interesante, por ejemplo, que tiene que ver con esto. Por ejemplo, comentábamos en el caso de una relación con la pareja. Puede la otra persona seguir insistiendo en el conflicto, en el debate, en entrar en polémica, en lucha de palabras, si no es que de acción, y la persona quizás no tenga intención de apaciguar el ambiente, de tranquilizarlo. Pero nuestra prioridad no es la prioridad del otro. Nuestra prioridad es ser lo que tenemos que ser y que la otra persona asuma su propia responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de algunas personas que dan de comer a personas de la calle, por ejemplo, en Brasil, en algunos grupos, se vio el caso de la película de Divaldo, donde Divaldo llevaba comida
a la gente limitada, pobre, y había uno que le aventó la comida. Entonces su amigo de Divaldo casi lo golpea, porque dice, no, o sea, ¿cómo que te estamos dando comida y tú la escupes o nos escupes o la tiras? Entonces estaba muy molesto el compañero de Divaldo. Y Divaldo le dijo, no, el hermano no está en condiciones de aceptar la comida, vamos a recogerla y llevarle a otro que sí la acepte, que tarde o temprano esa persona va a reflexionar y quizás vaya a cambiar. Entonces le dijo a ese señor, le dijo, ¿sabes qué? Te seguiré esperando que tú me aceptes este alimento que te quiero dar. Entonces, obviamente, en el futuro, en tiempo posterior, sí se observó un cambio de conciencia de esa persona que no correspondía a la actitud positiva de Divaldo, por ejemplo. En esencia, somos unidad y regresamos a la unidad que es nuestro destino predestinado, válgase la expresión. Participar en su obra es nuestro deber y obligación. Somos unidad, venimos de la unidad y vamos a la unidad. Regresamos a la unidad con experiencia, con enriquecimiento de nuestras fallas, de nuestros errores. Por eso nos equivocamos tanto y por eso sufrimos tanto. Entre más nos equivocamos, más sufrimos. Y vemos que el orgullo, el egoísmo, el apego y la falta de aceptación con Dios, de dejarse conducir por Dios, es lo que nos ha llevado mucho sufrimiento y muchas vidas encarnadas, muchas vidas de encarnados. Pero procedemos de la fuente y vamos hacia la unidad, hacia la fuente. En esencia somos unidad, pero en transición. Somos unidad en tránsito. Somos unidad no acabada, no completa. Somos unidad a medias, por decirlo así. Estamos invitados a ser unidad, a alinearnos completamente. Y estamos invitados a participar en su obra constructiva, propositiva, benéfica, de traer el cielo a la tierra. Y ese es nuestro deber y obligación, estando aquí y estando allá, en la carne, encarnados y desencarnados. De hecho, cuando reencarnamos o venimos otra vez, es otra oportunidad de aprender a ser unidad consciente, aceptando que muchas de las cosas nos pasan como cosecha de lo que sembramos en el pasado, pero que tenemos la posibilidad de volver a construir pese a las situaciones que estemos viviendo y que no sean tan afortunadas o que sean adversas. Participar en su obra es nuestro deber y obligación. Y aquí me gustó esta imagen, creo que trae algo de cuestión religiosa, digo, bíblica. Yo a estas alturas del partido trato de encontrar el bien en todo. Por ejemplo, en la enseñanza de Carl Jung, en la enseñanza de Krishnamurti, enseñanza, por ejemplo, de Gurdjieff. Hay tanta enseñanza de Allan Kardec, del espiritismo auténtico, correcto, de la enseñanza de Edgar Cayce, y aún estoy encontrando que muchos de los preceptos bíblicos, por no nombrar los religiosos, sino bíblicos, pueden tener un gran conocimiento. Y hay que sacarle, extraerle la esencia, el aroma, el perfume, aquello que nos pueda dar más lucidez, más claridad. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y aquí viene Corintios 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios, es decir, somos co-creadores. Y nosotros somos el campo de cultivo de Dios. Es decir, en este campo Dios busca sembrarnos, busca sembrar las semillas de fraternidad, de amor, de unidad, de concordia, de misericordia, de luz, de paz, de altruismo. Nosotros somos el campo de cultivo y Él procura como sembrador que nosotros aceptemos que esas semillas caigan en nuestro terreno, en nuestro campo, y nosotros procuremos abonarlas, regarlas, cuidarlas. Y a su vez somos nosotros el edificio de Dios. Decían por ahí que el cuerpo es el templo de Dios que no está hecho con manos humanas. Y realmente Dios usa el templo, el edificio de Dios es nuestro cuerpo, pero también es nuestra conciencia, también es nuestra alma. A través de nuestros pensamientos, palabras y obras, debemos buscar que nuestro mundo sea un poco mejor. Busquemos más paciente, un mundo con más esperanza, un mundo que dé y que aporte más amor y comprensión.
¿Y eso cómo se va a lograr? No va a llegar de afuera, no va a llegar de un meteorito, de otro planeta, o de un ángel, o de un extraterrestre, hermano mayor, o de un maestro. Tiene que llegar a través de nosotros. Tenemos ese enorme privilegio de estar aquí encarnados, de estar en esta situación tan interesante, por no decir conflictiva, pero donde entre más abonemos, donde seamos más fieles a esa luz que somos y que la levantemos y que la procuremos en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, tendría más mérito ese esfuerzo, ese deseo, ese principio. Entonces, antes que todo es eso, reencontrar nuestro sentido. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Viniste a conocerte a ti mismo, a comprender cuál es el sentido y el propósito de tu vida, y no es más que traer a Dios a través tuyo y transformarte en Dios y ser un sol que ilumine a los demás, un sol de mayor generosidad, de bondad, un sol de luz, un soldador a imagen y semejanza de tu Padre. Antes que este mundo sea un mundo de paz y bondad, se precisa que lo sea, que lo vivamos personalmente, viviendo personalmente. Es decir, no podemos ser, ¿cómo se llama? Dicen ahí, eh, candil de la calle y oscuridad de tu casa. No podemos llevar luz afuera si no empezamos viviéndola en nosotros mismos, en nuestro fuero interno. Y bueno, aquí la disonancia e inarmonía eh, afuera es un reflejo de la que hay en nosotros. Pero hay un punto interesante, el Maestro Jesús, el modelo que seguimos, que no es que sea fácil o difícil, sino que simplemente tenemos que buscarlo como la guía, como el camino, la verdad y la vida, se dice. El Maestro Jesús no tenía disonancia ni inarmonía adentro, en su corazón, por lo tanto, sus palabras, pensamientos y obras fluían al unísono con Dios. Dios fluía a través de Jesús, por eso Jesucristo. El hecho de que el Maestro nos invita a ven y sígueme, sigue mi ejemplo, es el camino. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Se entiende como el puente, el modelo que demostró con todo su poder, con toda su contundencia, de que sí es posible. Entonces, cuando él decía, bueno, si tú no puedes, déjame, o sea, acompañarte, déjame cargar tu cruz, porque yo cargué una cruz pesada y déjame ayudarte. O sea, ten confianza en que mi palabra, en mi conocimiento que te estoy compartiendo, realmente da vida, ¿no? Tiene elementos de tremenda sabiduría, de elevación. Entonces, recordar que Dios nunca nos obliga a hacer algo que rebase nuestra capacidad. Es decir, no tenemos una carga mayor a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, y tenemos el poder de encarar, de enfrentar cualquier reto, cualquier situación y cualquier problema. El reto de la fraternidad, de ser agentes de fraternidad, es primero cultivarla en nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conectándonos con nuestro centro, con nuestra fuente, aprendiendo a conocernos y a irnos ajustando. Entonces, ya como conclusión, el fin para el que fuimos creados. Mucha gente dice, bueno, los jóvenes, ¿no? Preguntan, ¿no? ¿Y yo para qué vine? Y tengo problemas con mis padres y no le encuentro sentido a esta vida, tengo que estudiar un montón de cosas que no me gustan. Y aquí, pues clarito, súper claro, para ellos, para los jóvenes y también para los no tan jóvenes. El fin para el que fuimos creados, ser compañeros y coautores con Dios. O sea, somos compañeros, ya no nos dice solo hijos, somos compañeros de Dios y coautores con Dios. Es ser canales de su amor en la tierra y estar siempre al servicio de quienes necesiten nuestra ayuda. Eso es lo que, el fin último para el cual fuimos creados. Ser compañeros y coautores con Dios. Ser canales de su amor, de su bondad, de sus bondades, de sus virtudes en la tierra, de sus dones, y estar siempre al servicio de quienes necesiten nuestra ayuda. No negar nuestra ayuda a los demás. Lo que llamamos conciencia universal o la conciencia que tuvo el Maestro Jesús, que es una conciencia para todos, que estamos llamados a desarrollarla gradualmente, vida tras vida, buscamos o deberíamos estar buscando cada vez ir alineándonos a ese modelo.
La conciencia universal, o también conocida como conciencia crística, solo puede crecer y desarrollarse a través de nuestra interacción con los demás. No puede ser aislado, no puede ser egoístamente, vivir egoístamente, porque es necesario, es un condicionamiento, sí y solo sí vives tu vida en interacción con los demás, en comunidad, puedes crecer y desarrollar tu conciencia de luz. Esto no lo olvides nunca, no lo olvides nunca. O sea, hay una tentación de querer aislarse y separarse, que me hicieron daño, que el mundo es malo, que X, Y y Z. Cierto, puedes agarrar un espacio, pero entiende de que tenemos que desarrollar la fraternidad, comunidades fraternas. El proyecto es comunidades fraternas. Empieza con tu pareja, con tu hijo, con tu compañero, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Empieza a armar comunidades fraternas, ser agente de fraternidad. Pensar siempre con rectitud y ver a tu enemigo como lo vería Dios. Esto es un nivel ya muy alto. Si puedo ver a mi enemigo, entre comillas, enemigo, como otro yo, o sea, cuando yo veo, por ejemplo, a alguien que me hace daño, yo digo, yo uso esto. Yo ese daño yo lo hice, o hice más, o en el pasado, o quizá lo estoy haciendo y no me doy cuenta y eso es un reflejo. O quién no me dice que ese daño puedo hacerlo en el futuro. Entonces tengo que tener el sentido de que el otro es otro yo y que ciertamente me está haciendo daño, voy a procurar protegerme, pero no voy a generar más daño generando energías disonantes como crítica, enjuiciamiento, odio, deseos de revancha o de no perdón. Entonces estoy aprendiendo a entender que el otro es un reflejo mío y es una extensión mía y soy corresponsable de mi hermano. Entonces no es fácil, claro que no es fácil porque no hemos estado acostumbrados a esto, pero para eso estamos aquí, para trabajar en esto. Entonces cuando seamos capaces de asimilar la conciencia de Dios, vamos a poder llegar a ese nivel, amar a nuestros enemigos como lo que son, como hermanos nuestros. Cuando tenemos un hermano y nos hace daño, por esa hermandad, por esa afinidad, por haber vivido tanto tiempo juntos, usualmente perdonamos y es más fácil perdonar a alguien a quien amamos o tuvimos momentos de haberlo amado y haber vivido experiencias gratas y reconfortantes. Entonces también muchas veces se nos da que las experiencias difíciles las tenemos que vivir para poder entender cómo vive y experimenta y sufre otra persona. La ley de compensación, la ley de causa y efecto. Entonces, Jesús es el modelo y guía de la unidad, de la fraternidad universal, y el mundo está a la espera de la manifestación de tu amor. Está a la espera de ti, de que digas, sí, voy. Amaos los unos a los otros, pues solo amando a los demás conseguiremos que la fraternidad universal de Dios se manifieste plenamente en la tierra. Ese sería el comentario, el legado. Agradecerles esta invitación, más que son conceptos que ya hemos repetido mucho, pero lo cierto es de que hay que ver hasta qué punto los estamos practicando. Yo les pediría que hagan como una tarea particular un recuento de sus contactos, sean familiares, sean vecinos, sean compañeros de trabajo, enemigos, personas que les han hecho mal en el pasado, porque usualmente no nos acordamos de a quienes hicimos mal, nos acordamos más fácilmente de aquellos que nos hicieron daño, pero el otro casi nunca. Y lo cierto es de que hagamos esa revisión y veamos en cuáles son los elementos que nos faltan de activar la conciencia fraterna. Y eso puede ser muy, muy bueno, porque la idea es empezar a revisar nuestras relaciones con los demás. Y la otra tarea es tratar de reconectar, de reactivar esa relación con Dios. ¿Qué significa para ti que Dios sea amigo tuyo y que tú seas amigo de Dios? Sean cofraternales, sean hermanos, por decirlo así. ¿Y qué significa ser uno con Él y Él contigo? Y esa sería la invitación. Entonces, ojalá les haya servido esta charla, esta sesión. Se hace con mucho deseo de que despertemos de nuestro letargo, de la inconsciencia del vivir en este mundo y que tengamos un poco de luz y que recordemos que lo valioso es aquello que quizás pasa desapercibido y que en cada detalle, por muy pequeño que sea, tenemos la oportunidad de trascender nuestra propia experiencia. Les agradezco mucho, un abrazo fraterno para todos y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.